enormemente la amabilidad que tiene de atendernos. Aquí Alicia Rivas, Miguel Riquelme. ¿Cómo le va, Guillermo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alicia y Miguel? Gracias por la comunicación, un gusto. Bueno, ¿podemos contar un poquito de la historia de todo esto? Bueno, todo surge a partir de este informe de la Comisión Provincial por la Prevención de la Tortura de Tucumán, ¿no? Sí, el informe en sí viene a traer números que son oficiales y disponibles, o sea, hay informaciones parciales que más actualizadas, pero el último número consolidado a nivel nacional es este, que se recoge el estado de situación al 31 de diciembre del 2022. Esto indicó más de 13.000 personas en todo el país que están encerradas, cumpliendo penas algunas, lo cual es bastante más grave, ahora vamos a hacer una precisión sobre eso, en comisarías de todo el país. Esto es una situación tremendamente irregular. ¿Por qué? Porque cuando una persona está acusada de un delito, todavía sigue, mientras no se la condena, sigue siendo inocente. Hay algunos casos, que es lo que llamamos prisión preventiva, en el que pese a ser inocente, hay razones de peligro para que se escape, que pueda, digamos, molestar a los testigos, etcétera, que justifican o que permiten que se los encierre aún antes del juicio. Esa prisión preventiva tiene que ser cumplida de forma, estos son estándares internacionales, del modo que se debe tratar a un ciudadano inocente, porque hasta que se lo condene sigue siendo inocente. Entonces, tenerlo en condiciones espantosas como las de las comisarías, los calabozos de las comisarías, es grave. Cuando esa persona es condenada y todavía sigue estando en una comisaría y se queda en una comisaría, ya es peor todavía la situación. ¿Por qué? La hemos declarado culpable, hemos decidido que esa persona, el Estado tiene que hacer algo con ella para que, como dice la Convención Americana, pueda volver a la sociedad como un ciudadano responsable, productivo, respetuoso de las leyes y de los derechos de los demás, y que para eso hay que trabajar. Para esto el sistema penitenciario en todos los países del mundo, y en la Argentina está legislado, tiene lo que llama el régimen de progresividad, un régimen a partir del cual se van haciendo cursos, se van haciendo tratamientos, se va educando en oficios, se va terminando la escuela, etcétera, etcétera, y esto va progresando la persona hacia su libertad. Ese trabajo que llamamos resocialización, a veces lo hacemos con personas que nunca tuvieron oportunidad de integración social, pero en la práctica es lo mismo. Una persona que la estamos construyendo como un ciudadano, digamos, que no sea peligroso y que sea un hombre o una mujer de bien. Esa, si no se hace, porque lo único que hacemos es tenerlo encerrado 24 horas, 7 días de la semana, en un calabozo, en una jaula, donde además no alcanza el piso para que se acuesten todo al mismo tiempo, y a veces ni para que se sienten todo al mismo tiempo, esta es la situación que está documentada. Esto es tremendamente alocado, porque no solamente viola los derechos humanos, la dignidad de esas personas, nos estamos tomando el pelo a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que condenamos a personas porque estamos cuidando la seguridad de los ciudadanos, y lo único que hacemos es arrinconarlos, en darle un tratamiento de bestias y hacerlos más violentos y más peligrosos de lo que eran antes de ser aprendidos, antes de ser condenados. Uno podría... Entonces, lo único que hacemos es empeorar la situación de seguridad del país. Uno podría describir cuando asomamos a este tipo de situaciones, en una celda, en una comisaría, hacinamiento, mal olor, calor intenso, pensando en nuestra región, calor intenso, sí, claro, falta de agua, falta de acceso al baño, comida deficiente, si hace frío, sí, malos tratos, todo esto, ustedes lo tipificaron, digamos, hicieron una denuncia penal. ¿Qué delito se denuncia cuando hablamos de esto? Cuando se producen todas estas cosas que muy bien usted describe, que efectivamente yo invito y ruego, por favor, que en el comunicado que hemos liberado a la prensa y al público sobre esta denuncia que hicimos ayer, está el link a los informes que el Comité Provincial de Prevención de la Tortura de Tucumán
hizo visitando y fotografiando las comisarías, 2 comisarías son las que publicamos, tienen hechos informes de un montón de tiempo y un montón de comisarías, pero elegimos estas 2 que son muy recientes, son de agosto y septiembre de este año, donde muestran con fotos, no tienen olor las fotos, pero con solo ver la situación uno se le arruga el alma. Bueno, esto hay que transmitírselo a la ciudadanía, explicarle que de ahí lo único que podemos sacar son personas peores de las que pusimos. Y entonces, no solamente hacemos más violentos a los que ya cometieron un delito, los estamos empujando a que se dediquen el resto de su vida a cometer delitos porque han sido tratados como animales y no se les ha dado nada para que mejoren, sino que además hacemos que ahora hablo del delito como me pidió Alicia, esos tratos que reciben sean prodigados, sean suministrados por la policía, o sea, la policía, que es el organismo que financia y que construye en todos los estados para hacer cumplir la ley. En vez de cumplir la ley, la mandamos a violar la ley, a violar los derechos humanos. Agarramos a policías que están preparados para cuidar a los ciudadanos, para eso están las escuelas de policía de todo el país, y en vez de cuidar ciudadanos, maltratan ciudadanos, porque no tienen otra forma, digamos, hay gente que lo hace con mucha pena, con mucha vergüenza, y hay gente que lo hace con placer y con sadismo. Esto es en todos lados. Lo mismo pasa, y no solo con los policías, pasará con los fiscales, con los jueces, con los médicos, con los sepultureros, con todo el mundo. Lo cierto es que esos tratos crueles, vejatorios, mortificantes en grado máximo, son tortura. La definición de la Convención Internacional contra la Tortura, que es un instrumento multilateral que está formando parte de nuestra Constitución Nacional, porque en el año 94 está incluida como la Convención Americana de Derechos Humanos, etcétera, entre esos lo que llamamos tratados incorporados. La Convención contra la Tortura define este tipo de condiciones de reclusión, de encierro de personas como tortura. Y por lo tanto, el delito que nosotros denunciamos, que están cometiendo los jueces y juezas de ejecución de la provincia de Tucumán, es teniendo el poder para evitarlo, no evitar la aplicación de esas torturas. Este es el delito concreto por el que estamos denunciando. Nuestro objetivo, obviamente, que no es aumentar la población carcelaria encarcelando jueces. Lo que queremos es que cambie la situación y que los jueces dejen de ser indiferentes, dejen de tomar esto como algo natural. No es solo los jueces, nosotros denunciamos a los jueces porque la Constitución dice claramente que estas mortificaciones hacen personalmente responsable al juez que las autorice. Eso dice la letra del artículo 18 de la Constitución. Pero lo cierto es que el juez lo que tiene que hacer, si cumple con su deber, es decirle a un fiscal cuando viene a pedir la detención de una persona: muy bien, fiscal, ¿en dónde lo vamos a guardar? ¿En dónde lo vamos a alojar? Si no me da una plaza, yo no lo voy a detener a este señor que usted me pide que le ordene la detención. Esto no lo hace ningún juez del país y ningún fiscal del país se preocupa por esto. Institucionalmente, ningún ministerio público está preocupado por la sobrepoblación carcelaria. Parece que no fuera problema de los fiscales. Claro, y ahí aparece los fiscales los ministerios públicos son el organismo que en cada jurisdicción, en cada provincia, tiene la llave de la descongestión de las cárceles, porque son los fiscales los responsables de todo, como conjunto, el conjunto de fiscales, lo que llamamos el Ministerio Público Fiscal, tiene el conjunto de los presos de la provincia que el mismo Ministerio Público ha pedido detener. Y pueden, por lo tanto, cosa que no puede hacer ningún juez que tiene solo un fragmento, el Ministerio Público puede hacer un ranking, por decirlo así, de más o menos peligrosos y de más o menos injustificabilidad de tener estas condiciones y decir, bueno, por ejemplo, todos los que han cometido delitos sin violencia contra ninguna persona, los que hurtan en los supermercados, los que se meten a los galpones y roban fierro, los que cortan cable y salen a venderlo, son todos delitos. No estoy diciendo que esté bien hacer eso, pero no es lo mismo que meterle un cuchillo a la garganta a una persona. Entonces, esas personas que no son peligrosas para otras personas y lo único que están haciendo es matándose el hambre como pueden y saben, a esas personas les vamos a dar cualquier otra respuesta menos meterlas presas, porque como no tenemos lo en las cárceles, no metemos personas que no son violentas. Esto es un criterio.
y lo pueden adoptar todos los fiscales del país. Claro. Sí. Ahora, ahí aparecía algo que usted decía más temprano, que es el tema de la naturalización. Evidentemente el sistema ha naturalizado este modo de proceder, y creo que hablábamos con usted también hace algún tiempito atrás cuando hablábamos del tema de la criminalización. Cuando lanzamos la campaña. Exactamente. Y ahí aparece de nuevo esta situación, ¿no? En un contexto para colmo, políticamente, ideológicamente, muy complejo para esto, donde lo punitivo está a la orden del día y todo el mundo pide cárcel para todo el mundo. No solo punitivo, las noticias del asado de anoche muestran que la crueldad está de moda. Exactamente. Y que hay gente que piensa que siendo cruel y burlándose de la miseria, está haciendo algo que está bien. Y esto está garpando, y todavía hay un montón de gente que está dispuesta a votar a esas personas. Entonces, en ese contexto de país, esto es tremendamente difícil de hacer. Pero hagámonos cargo que estamos jodiéndonos a nosotros mismos, perdón que lo diga de esta manera. Porque en definitiva, sacamos policías de las calles, los transformamos en carceleros, y además en carceleros crueles. ¿Qué clase de mejora para la seguridad de los misioneros, de los argentinos, es transformar a los policías en personas crueles e insensibles? Hay una cosa, y además que no patrullan y que no controlan, sino que están guardando gente. Pensaba un poco también en las demandas que uno puede hacerle en particular a los jueces, que son los responsables de las personas que están, los jueces de ejecución penal, como plantea usted también, porque por lo general, y te dicen los familiares, te dicen las personas que están detenidas, los jueces visitan poco las cárceles, y ni que hablar las comisarías, que deberían darse más vueltas para ir a constatar, a sentir el olor, a ver el hacinamiento, a tomar contacto con los familiares. A sentir vergüenza de dónde están mandando a la gente, a que les duela dónde están mandando a la gente, porque solo se puede ser insensible cerrando los ojos. Esto lo escribió y lo documentó Hannah Arendt en el libro La banalidad del mal, cuando contaba los empleados administrativos que compraban los insumos para las cámaras de gas, no sabían que estaban siendo parte de una forma de masacrar niños, adolescentes, adultos, ancianos. No, ellos estaban haciendo compras para el Estado nada más. Y no se sentían cómplices de nada porque no veían a dónde iban lo que ellos compraban. Esto es lo mismo. Los jueces y los fiscales que no ven la realidad de lo que a dónde están mandando a la gente, no se sienten dolidos porque no saben lo que están haciendo. Saben, pero hacen como que no saben. ¿Cómo sigue esto? Porque es una denuncia contra los jueces de ejecución penal. ¿Es una causa que se tramita dónde? ¿Se tramita en la justicia? En la misma justicia de Tucumán, es la que es competente. Los fiscales de Tucumán van a tener que iniciar esta investigación. Nosotros en la denuncia propusimos un par de medidas para determinar con nombre y apellido de las personas que están presas y quién es el juez que a cada uno lo ha dejado preso ahí, para identificar los posibles autores de este delito. Entonces, y a partir de ahí, por supuesto, las condiciones están recontra verificadas con los informes del Comité de la Tortura, que es un organismo público de alcance internacional además, y están fácilmente, se pueden demostrar con solamente tomarle declaración a las personas que están privadas de libertad, a sus familiares, que muchas veces son los únicos que le proveen alimentos. Hay comisarías en el país donde ni siquiera tienen cómo cocinarles o cómo darles nada al preso. Si la familia no te trae comida, pedirle o robarle al de al lado. Eso y esta pasa. Es la única respuesta que hay del Estado encerrando personas. Totalmente. Esto se documenta recontra fácil, no hay discusión sobre esto. Ahí hay que empezar a discutir. Por supuesto que va a haber un montón de respuestas corporativas, empezando porque ya estoy seguro que muchos fiscales van a decir: no, pero yo soy sobrino del juez de ejecución, yo estudié con la mujer del juez o con el juez, yo trabajé con él y somos amigos, no puedo investigar, porque claro, estamos investigando a la propia, entre comillas, familia judicial. Esto va a pasa cada vez que tenemos un caso de corrupción judicial, caso de corrupción de fiscales, pasa que todo el mundo mira porque estoy y dice: no, pero yo no puedo porque resulta que somos todos amigos. Entonces, después que termine toda esa vuelta de que son peloteos y dilaciones, algún momento alguien va a tener que decir: no, si esto no lo llevamos adelante, Tucumán le va a poner al Estado argentino el riesgo de que sea sancionado por los organismos internacionales de derechos humanos, que exigen la Convención
Comisión Americana, por ejemplo, de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, son organismos que monitorean cómo los estados se ocupan de este tipo de delitos, donde es la violencia y el delito cometido desde el propio estado, son los casos más seguidos, más controlados y más monitoreados a nivel internacional. Y si Argentina no persigue un delito que se está denunciando, no lo investiga o demora mucho, le aplican sanciones. Entonces, llega un momento que, como pasó en el llamado fallo Berbisky, la Corte de la Nación, en ese caso era para la provincia de Buenos Aires, le valió para todo el país la advertencia, pero el objetivo de la provincia de Buenos Aires, señores jueces de la provincia de Buenos Aires, o solucionan esto o los vamos a tener que castigar porque la Argentina va a ser castigada. Y ahí está bueno también... Este es el camino que sigue en caso de que esta investigación no prospere. Pero en realidad, Alicia y Miguel, lo que estamos buscando desde INESIP es que no haya más presos en comisaría, no que metamos jueces presos. No, y la otra cosa... no me importa si no van presos, si es que terminamos con esta historia. No, y lo otro también que está bueno cuando se enuncie que, porque la otra respuesta que puede aparecer es, bueno, no más comisarías, pero construyamos más cárceles. Y en nuestra provincia, por ejemplo, en los últimos años se han construido 3 nuevas cárceles que se llenaron en tiempo récord. Apenas terminadas. Entonces, es que ahí está la paradoja de esto de creer que con construir cárceles no es levantar paredes altas y ponerle reja a la ventana. Construir cárceles es construir un equipo de personas que hagan ese trabajo de progresividad, ese trabajo de resocialización, que lo hacen maestros, profesores de oficio, psicólogos, así, trabajadores sociales. Es un equipo interdisciplinario muy costoso de formar y eso lleva años. Eso no es una pared, una reja y un techo. No es eso una cárcel. Una cárcel no es un lugar de encierro nada más. Es un lugar de reconstrucción de la ciudadanía. Y esto es carísimo, por supuesto. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Primero, empezar a trabajar en no usar la cárcel más que en los casos más graves y más indispensables. Donde la persona no comete delitos violentos, no le tenemos que responder con violencia. Pongámosle multa, pongámosle tareas comunitarias, pongámosle prohibiciones de salir de noche, de qué sé yo. Montones de reglas que llamamos medidas alternativas. Yo en el INESIP, yo estoy en esta campaña porque mi trabajo en el INESIP es dirigir el programa de medidas alternativas. Son decenas de cosas que a nivel mundial todo el mundo está experimentando y desarrollando todo el tiempo para hacer algo distinto que encerrar personas, para transformar la realidad de seguridad. No es el encierro, ni siquiera, no digo la primera, no es ni siquiera ni la mejor ni la anteúltima, es la última y la peor de las formas de trabajar sobre la seguridad. Pero hay un montón de personas, y esto, lo de los presos en comisarías es un síntoma de esto, un montón de personas que creen que ser seguro es meter a la gente bajo llave y que hasta que exploten, o hasta que salgan, porque en algún momento van a salir. Entonces, cuando salen, ¿cómo salen? Peores. Entonces, ¿qué necesitamos? Más cámaras, más armas, más toda la parafernalia y toda la industria de la seguridad, que es un negocio que hace ganar millones de dólares y que lo pagan los ciudadanos de su bolsillo o de sus impuestos, y que cuanto más inseguros están, más negocio hacen. Entonces acá hay gente que gana mucha guita con esto, de convencer a los misioneros, a los tucumanos, a los bonaerenses, de que están viviendo en una locura, cuando Argentina es uno de los países más seguros del mundo a niveles internacionales. Totalmente. Y acá decimos que no se puede más, y esto es mentira. Estamos en uno de los mejores lugares del mundo, pero tenemos una población carcelaria creciente que en algún momento nos va a poner en los peores lugares de los rankings internacionales. Pero no vamos a conseguir nada. Lo único que conseguimos es llenarle más el bolsillo a la industria de la inseguridad. Tal cual. Guillermo, le agradecemos como siempre muchísimo la amabilidad que tiene de atendernos. Cuando quieran, a disposición. Muchas gracias. Charlábamos con Guillermo Nicol, integrante de la Junta Directiva del INESIP, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, que, como decía Alicia ayer y hoy retomábamos, ha hecho una denuncia penal a los jueces de ejecución de San Miguel de Tucumán por vejámenes a presos en comisarías. Y está bueno también ahí la